Bueno, pues eso de tener que comer para después hacerte una prueba, hombre, comer en antena no es lo más lógico y sobre todo comer y después hablar, pues tampoco. Pero bueno, hemos intentado hacer lo propio porque son las cuestiones del día a día, ¿no? Bueno, esta música nos avisa que está con nosotros el amigo Isidro Cedrés. Ajul, Añate. Ajul, ¿cómo estamos? Bueno, tienes que repetirlo de nuevo, porque la verdad es que me lo dijiste y desde que me lo has dicho sigue dando vueltas en mi cabeza y en mi corazón, cuidado, que de tal palo tal astilla, como dice el otro, ¿no? ¿Qué te dijo Benza cuando dijiste que íbamos a hablar acerca de eso, de la isla? Qué bueno que con el saqueo que ha recibido todos los elementos de la prehistoria de Canarias, estamos en una situación como intentar imaginarnos la imagen de un puzzle cuando el 80% de las piezas se han perdido. Bueno, pues así Eso es. estamos nosotros con esa expresión de una persona joven, una persona crítica, constructiva, que sabe de las carencias que hemos tenido y de lo que nos hemos perdido. Hoy precisamente hablamos, es curioso que tu hijo te haya puesto ese en el WhatsApp, cuando antes de decirte yo a ti que ni siquiera sabías que habíamos hablado hoy en Páginas de la Historia de los gabinetes, de lo que supone el hecho de que esos antiguos, digamos que museos personales, colecciones privadas que durante muchos años albergaron la historia y que muchas de ellas, algunas terminaron en temas públicos con los museos y demás, pero otros lamentablemente se perdieron o se vendieron o se sacaron fuera de Canarias. O lo peor, están en colecciones foráneas como trofeos, más que como, De digamos hecho, que... el museo canario se originó de esa manera en sus principios. El único museo que se ha creado, digo, de forma oficial arqueológicamente fue el Museo Arqueológico de Tenerife, gracias a don Diego Cuscoy y su mentalidad abierta, ¿no? Uh-huh. Lo demás me lo llevo para casa y a partir de ahora tengo tanto que bueno, ¿qué hago con eso? Y gracias que hay instituciones como el Cabildo, en el caso de Gran Canaria y demás, que se fueron preocupando por eso y se abrió la puerta hacia el resto de la población. Bueno, pues con Isidro Cedrés a lo largo de la semana hablamos acerca de nuestra tierra desde varios puntos de vista. Uno de los más interesantes que últimamente hemos tratado ha sido precisamente el de los hallazgos en estos últimos meses. Parece ser que de buenas a primeras todo lo que estaba escondido está saliendo fuera y que estamos descubriendo cómo la historia está. Lo que pasa es que tiene que haber intención para buscarla y sobre todo no solamente buscarla, perpetuarla y sobre todo custodiarla. Esa es la palabra, Isidro. Yo creo que lo de Custodiarla. las intenciones era mantenerlo o bien destruir o bien mantener oculto, cosas que ahora están Sí. saliendo a la No, luz no también. me Eso, hallo, no me ni hallo, como decían antes. también eso de después de la semana pasada, de la charla que tuvimos el martes pasado, uno de nuestros más asiduos seguidores es bueno, este gran amigo que la vida me ha dado en los últimos años, que es Amílcar. Ajá. Amílcar, que es el hombre que, bueno, que tiene en su haber la continuidad del baño de cabras en el muelle del Puerto de la Cruz, un amante del mundo de la ganadería y un constante. Y después de que estuvimos hablando el martes pasado, me envió un artículo de Pella Gofio del 2017. Sí. Se recomienda la lectura. Hombre, dan detalles por el aire porque obviamente hay un libro, hay un trabajo hecho por don Juan Capote Álvarez, investigador en el área de ciencia animal del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, el ICIA, y es presidente de la International Goat Association, o sea, la Asociación de Cabras a nivel internacional. Habla de la procedencia de especies de abasto, o sea, como es la cabra, como es la oveja, como es el cochino canario, los cruces y mezclas que se han dado, de cómo incluso en el Caribe se encuentra una oveja de pelo de origen canario que aquí ya no tenemos. Estudian a partir del chajasco de la piel de cochino que se utiliza en las momificaciones, pues también esa genética. En fin, el artículo está increíblemente bien y es, bueno, cosa de buscarlo
y meterse más dentro de él, ¿no? Pero dentro de todo esto, lo que me volvió a llamar la atención, que fue el motivo por el que me puse en contacto con mi joven biólogo, que es mi hijo Benza, es la de la famosa piel de ciervo de La Palma. Ya hemos hablado por el aire sobre ella. Bueno, pues resulta que hay una momia del siglo XII, hablando del año 1100 y algo, en La Palma con una piel de ciervo que al final resulta que la piel de ciervo es de origen asturiano. Imagínense ustedes, ¿cómo llegó ahí? Una especie casi en peligro de extinción. Bueno, pues hemos estado lanzando piedras al aire a ver dónde caían. Y todo esto me lleva a una charla que ya tuvimos en su momento en la radio por el aire, cuando mi hijo, tras la carrera aquí, se hizo con su prometida, con su novia, que también es bióloga, se hicieron un año en la Isla Grande de São Miguel en las Azores, en la universidad, donde participaron, además del aprendizaje, donde participaron en varios trabajos, y uno de ellos fue que, bueno, y las Azores y Madeira se les da por sentado de que fueron pobladas pues a principios del 1400, e incluso en algunas situaciones con aquel poblamiento de aquellos esclavos que se llevó Jan de Betancourt de las Islas Orientales hacia arriba, con un intercambio de Enrique el Navegante de Portugal, a cambio de posesión en Canarias, sus chanchullos y su rollo, y de cómo tenemos la moneda esa de 100 ducados portugueses con una pareja de habitantes que, bueno, canarios, ¿no? Los llaman guanches, pero sabemos que los guanches somos los de Tenerife. Y que con eso son los primeros poblamientos, pero resulta que se han encontrado en el fondo de lagos y demás el polen de semillas, gramigias y demás, que han sido plantadas y aprovechadas por seres humanos incluso un par de siglos antes. Poblaciones que no se ve ningún otro resto. Pero en el caso de mi hijo, lo que nos llamó bastante la atención fue la investigación del ADN de los restos de los huesos de una rata. Sí. En las Canarias, y como en Azores y Madeira, las ratas solo pudieron llegar como pasajeros en las embarcaciones que trajeron a los hombres. Hombre, ¿no? a nadie se le escapa, en el sentido de que, vamos a ver, de tantas embarcaciones que en esa época de la historia existían, sobre todo de las pues columnas de Hércules para arriba, es lógico, me parece a mí posible, el hecho de que de alguna manera fortuita, no como una expedición, no como una campaña, no como algo orquestado, pero que incluso por una tormenta, por cual casuística, recalaran en alguna de las Islas Canarias. Es decir, que estamos ahí, es decir, que no se nos puede obviar, ¿no? Y cada vez que se habla de la historia del planeta, yo estos días he estado siguiendo algo de National Geographic y demás, y me quedó una pena, porque cuando se habla, por ejemplo, del periplo que se hizo con Magallanes, que se tal, se nos obvia. Sí, se nos obvia, se nos olvida. El descubrimiento de América se hace a partir de un viaje desde el puerto de Palos hacia América, y parece que las Islas Canarias ni existen, ni existe La Gomera, ni existe el tiempo que pasó aquí, ni existe la cantidad de especies, tanto animales como vegetales, que se llevó Colón hacia América. No, todo eso es... Bueno, pues mira, volviendo sí, para que si no se nos va. Azores. Venga. Cogemos una rata, le hacemos un estudio de ADN, y resulta que la rata viene de Noruega. Sí, toma. Ajá. O sea que queda perfectamente claro de que en alguna recalada vikinga, sí, en las Azores, allá por el año 1100, que es lo que dan las fechas y demás, estuvieron por allí. Obviamente se ve que no se quedaron para siempre, pero vete a saber si aprovecharon una cosecha, si lo que quiera que sea, y siguieron viaje. Ahora bien, resulta que en esa misma época histórica, una de las zonas de la España peninsular que los vikingos castigaron bastante fue Asturias y Galicia. Sí. Con constantes ataques y demás. Ya lo hicieron, bueno, las costas francesas entraron por el Sena hasta literalmente París. Ya sabemos la historia de Gran Bretaña y los múltiples ataques y conquistas vikingas, asentamientos en Irlanda, en Gales y en toda la zona centro, norte y oeste de Gran Bretaña, y por Asturias y Galicia estuvieron bastante. Entonces nos encontramos con que un personaje se muere en La Palma y el chajasco se lo hacen con una piel de ciervo. Está claro que la piel tiene que ser suya. Sí. Ahora bien,
Si es un enterramiento vikingo, debería tener un ajuar. Y ningún vikingo lo entierran sin su hacha o su espada. Y eso no está. O sea, no existen tales elementos. Por lo tanto, la única forma que lo entendemos es que tuvo que haber sido algún tipo de intercambio por algo. Sí, O sea, seguro. algún barco llegó a algún lugar. Además, si hablamos de Azores y Madeira, el próximo escalón es La Palma. Por la lejanía de que tiene esa isla con respecto al resto de las Islas Canarias hacia el noroeste del archipiélago. Y que hay que recordar que las naves no venían, digamos, a hacer turismo, venían a la aguada, venían a coger agua, Sí, coger no, fruta, probablemente comida. el abastecimiento de algo, lo que sea, y en pago, pues toma esto y para acá y para allá, y algún jefecillo tribal o lo que sea se quedó con aquella piel que obviamente tenía que ser un distintivo por ser diferente y más lustrosa y lujosa que los animales locales, y con ello la enterraron. O sea, estamos hablando de hipótesis, pero la piel está ahí. Bueno, y además por lo tanto, hay un dato que es relevante y que mucha gente, como te digo, es que los hacían tontos. Es decir, sí, trogloditas, sí, efectivamente. Las cuevas también habían de habitación, aunque también se hacían otras construcciones fuera para poder dormir y demás y descansar. Pero lo que sí es cierto es que era un pueblo que tenía un orden establecido. No eran alimañas, no eran animales, eran seres humanos que tenían una serie de preceptos y de cuestiones y que lógicamente es que de eso nunca se habla. Es como que vamos, que era poco menos que... El término troglodita mete a la gente con su imaginación en el lugar equivocado. Claro, ¿sabes? pero que yo me refiero del hecho de lo de las cuevas que decíamos el otro día, que también vivía... A ver, ¿quién no habita en cuevas si hay en todos sitios? Vamos por partes. Cuando un río del agua corre, el terreno sobre el que corre, el río de lava, la que viene en la parte superior, por así decirlo, que se enfría bastante rápido en contacto con el aire, forma una característica corteza. El río de lava en su movimiento se va enrollando sobre sí mismo, esa corteza superior cae debajo en el suelo, que también está frío, se rompe y forma la grava. El famoso volcán que la gente buscaba cuando perforaba una placa de basalto para meter el pozo negro. El bucio. Efectivamente, la parte de grava esa que existe entre la capa sólida que está debajo y la que está por arriba. Que por cierto, ahí debido a que el río de lava viene con altas temperaturas, quema el suelo, la humedad que pueda tener, la vegetación que pueda tener, eso crea gases, o sea, vapor de agua, y ahí es donde se crean las cuevas. Si tú te fijas mirando un paisaje, un acantilado, verás que las cuevas tienden a estar de forma horizontal, lineal unas con otras, porque están en esa capa de separación entre la parte superior de la colada anterior, que fue hace bastante tiempo, y ya por la erosión se ha formado tierra, vegetación y demás, y la que está encima con esa grava que forma la parte de rodamiento del nuevo río de lava. Ahí hay cuevas. Esas cuevas son excelentes como cuevas de momificación, de cuevas donde poner las momias, porque las cuevas de momificación son como talleres donde se hace el trabajo, ¿no? Sí. Ahora bien, cuevas de habitación. Si estabas pensando en irte de transhumancia desde la costa hasta la cumbre o viceversa, según la época del año y los climas, te metes donde tengas la posibilidad de estar a cubierto y donde tu ganado más o menos también lo esté. Y cualquier sitio provisional casi te sirve. Ahora, si estamos hablando de cuevas de habitación, pero de forma más constante, te buscan las condiciones del terreno, y si las condiciones del terreno te dan, como en casi toda la parte sur de Tenerife, gran cantidad de pomes, tosca blanca, vamos a llamarla de la forma que la gente la conoce, resulta que coges un pedazo de basalto, metes 4 picotazos, entras por ahí para adentro, te abres la puerta, te vas hacia los lados, sacas ventanas y te fabricas una casa dentro del terreno. Esa cueva es fabricada, y el que no sepa de lo que estamos hablando, que se dé un paseo por el sur, que están a montones. Son auténticas casas. Y la zona de Anaga, creo recordar también, ¿no? En Anaga también, donde encuentres un material más blando, una toba, la montaña de Taco, Taac, la de todos, lugar de habitación, donde expoliaron toda aquella montaña para sacar material de trabajo. La intención principal fue destruir totalmente todo lo que había de cuevas de habitación en aquel lugar. La que está junto al hospital, que también está cortada al centro, le pasó exactamente lo mismo. Y la montaña Taco de Buenavista del Norte,
Hicieron Cuando el Museo Arqueológico del señor Cuscoy se interesó en la cantidad de cuevas de habitación que habían, propietarios, para que nadie se metiera en sus terrenos, igual que lo que pasó en la Punta de Teno con grandes grabados en las rocas, decidieron destruir todo aquello y esto es mío y me lo dejas en paz. Y entonces la montaña de Taco de Buenavista del Norte, que tiene la cara oeste totalmente destruida, todavía quedan 3 o 4 cuevas en la parte superior, eran zonas de habitáculo enormes, son cuevas fabricadas con tu almacenamiento, esto y lo otro. Y te digo una cosa, o sea, ¿qué tiene de sentido común llegar a La Tosca, llegar al Canto? Ahora se hacen de cemento y de arena, que por cierto tenemos el peor material de construcción del mundo, las tabicas estas huecas de cemento y picón nuestras que permiten que hayan parásitos, hormigas y de todo caminando por entre ellas, que son horribles a la hora de mantener el clima fuera, que cogen una humedad increíble. Antes la gente, la casa del barrio La Salud donde vivíamos estaba hecha de bloques de pomes, de tosca blanca. Sí, igual que la barriada de los Remedios también, que es bloque sur, que se llama el bloque sur. Bueno, pues ¿cómo te vas a un sitio donde hay una tremenda cantidad de ese material, lo cortas, lo fabricas en bloque, te lo llevas y fabricas una casa con eso? Tiene mucho más sentido llegar a donde está ese lugar, abrir el agujero, entrar, ensanchar hacia los lados y fabricar tu casa ahí dentro. Estás más protegido. La temperatura interior está entre 19 y 21 grados todo el año. Hay de hecho mucha gente que la utiliza para bodega. Sí, hombre, ideal. Botan una bomba por fuera y si tienes la puerta y ventana cerrada y te enteras que explosionó porque allí dentro estás en un lugar absolutamente exiliado del resto del mundo. Bueno, de la playa de la Viuda, sí, entre Candelaria y El Socorro, hoy en día vas por allí, que han hecho un desastre absoluto fabricando donde les ha dado la gana, en la orilla del mar, en la misma playa, encima de los riscos, o sea, aquello era un paraíso cuando yo era un crío y lo han convertido en todo lo contrario. Y la mayor parte son casas, tú pasas por ahí y ves un montón de casas, pero si te fijas sobre esas casas hay unos extraños tubos que parecen los periscopios de los submarinos. Y es que en el fondo de la construcción agujeras el techo, tiras hacia arriba y pones el tubo. Y el tubo, claro, con la forma de cachimba esa, la curva que tiene, pues si la puerta da para el mar, la boca del tubo tiene que dar para arriba, para Añabingo, para la cumbre. Porque el aire entra por un lado y sale por el otro. Durante el día, si vives en una isla como las Canarias, el aire vendrá desde el mar y por la noche, al enfriarse en la cumbre, baja desde la cumbre hacia el mar. Por lo tanto, durante el día te entra el agua te entra el aire, por la puerta y las ventanas, y sale por el tubo, y al llegar la noche se invierte el proceso. Y la idea es inteligente como ella sola. Sí. Lo que pasa es que, claro, no, vive en una cueva. Pues ya está, ya te lo imaginas con el mazo del tronco encima del hombro, qué todo simples peludo, somos. vestido con pieles y Sí. dándole leña al primer bicho que pase cerca, ¿no? Tú sabes lo que Trogloditas. sí, lo que y preocupa. además, Sí. si encima grababan en una piedra una serie de juegos para poderse entretener con juegos de inteligencia, además de trogloditas, ludópatas, como Sí. bien dijo Sí. un señor titulado de la Universidad de La Laguna. ¿Sabes? Bueno, a mí no hay duda de que yo sigo diciendo lo mismo, ¿no? Yo tengo mucha esperanza y estoy seguro que personas como tu propio hijo, pues Romén cogerá la Ibenza, cogerán lo que es en sí el testigo, igual que mucha gente que está ahí por medio, porque en realidad estamos llegando a un punto de simpleza tal, de tanta incultura canaria promovida en los medios de comunicación. Sí, hombre, sí. Y lo está diciendo uno de los que, pues humildemente intenta poner un granito, que no es más que un granito, como alguien un día me recordó intentando quitarme importancia a lo que hacíamos aquí. Y yo le dije, sí señor, un granito, pero es un granito. Eso es un granito. No tenemos subvenciones, no salimos ni en la Canaria, ni salimos a ningún lado, pero llevamos 30 años. Si tuvieras subvenciones serían simplemente para seguir la línea que están siguiendo aquellos que quieren un pueblo manso, un pueblo inculto, un que pueblo se ríe de la dientuda, que agacha la cabeza, exactamente. Sí, y se ríe del bostión y se ríe de... Esos son los grandes males que hemos tenido en nuestra sociedad. Y vuelvo y repito
repito que son buenos cómicos, son buenos actores, no tienen culpa. Yo me refiero a la idoneidad de lo que es en sí un medio de comunicación público para con el reconocimiento de aquello que nos da la idiosincrasia como pueblo. Porque es que tú tienes que tener tu hijo. Yo tengo una batalla constante, casi a diaria, con mi hijo para hacerle ver que la realidad que le quieren dar es otra, que no Totalmente. es esa. Le digo, mira lo que tienes enfrente. ¿Eso qué es? Eso papá cogió, le di los lentes, ¿sabes? Yo le di los lentes, los prismáticos. En mi casa siempre se llamado lentes. Y coge los lentes y se pone a mirar el Drago de San Francisco. Y siempre estamos intentando, pues, inocular, intentamos enamorar a la gente con nuestras cosas, tanto a nuestra familia como... Isidro, se consigue. Yo te digo, Benza y Romén, 35 y 31 años que tienen ahora, también en este momento la cosa está más difícil, todo hay que decirlo. O sea, ya se veía venir en aquella época se decía constantemente, incluso en algunos colegios, de que los canarios hablaban mal porque Sí. por esto y aquello y lo otro. Es una lucha que hemos tenido, pero la ganas al final, porque aunque te lo ponen difícil y lo que enseñas en casa, en lugares oficiales, intentan tirártelo abajo. Si consigues hacer bien tu trabajo, ellos mirarán de otra manera el entorno que tiene. Yo, no hace mucho, me pidieron información, y además ya una persona con una cierta edad, finales de bachiller y para acá y para allá, sobre deportes autóctonos, el juego del palo. Sí. Y me puse a mirar en mis archivos y saqué un trabajo que mi hijo Romén, con 11 años, junto con sus compañeros de clase, hicieron aquí en casa. Que los profesores sabían lo que había, y en aquella época yo me iba por los salesianos, daba mi charlita en mayo ya sobre Canarias, sobre el palo, sobre el salto del pastor, sobre cómo vivían los guanches, aquel pequeño rastrillo que tenía con lo que nos íbamos de un lado para otro, que hicimos algunos que otros en los barrios realejeros también, y recuerdo que en tu compañía en un par de ocasiones, pues... Cuando había un trabajo sobre Canarias, automáticamente se formaban equipos, ¿no? Y el resto de la clase, o varios de ellos, se apuntaban enseguida al equipo donde uno de mis hijos estuviera, porque sabían que yo estaba detrás, lo cual es un orgullo. Me aparecían por casa, les daba de merendar, los dejaba como críos que fueran, que se relajaran, se jugaran esto y lo otro, y de repente les aparecía, y en la mesa del comedor, sin mantel y esto y lo otro, largaba 4 o 5 libracos abiertos y marcados: tú dedícate a esto, tú al otro, y les ponía varios folios, les ponía lápices, y me copias de aquí a aquí, tú de aquí a aquí, y se me quedaban mirando. Digo, si alguno de ustedes pensaba que el trabajo se lo iba a hacer yo, digo, están equivocaditos. Y les hacía pasar a papel aquello. Luego jugábamos a las cartas con ellos, decidíamos en qué orden lo íbamos a poner, cuál era lo más importante y qué es lo que obviábamos para acá y para allá, y después de un buen rato de trabajo que hacían ellos, complementaban su trabajo, lo ordenaban y demás, y hacían un borrador que yo chequeaba, corregía y demás, y luego eso pasaba ya a máquina y demás. Pues lo tengo ahí, y ese trabajo de críos de 11 años le vino de absoluta maravilla a una persona de 18 en los estudios de este momento. Porque lo que está claro es que eso, con 17, 18 años estudiando, te encuentras que aunque todavía sabes menos de lo que aquellos críos aprendieron cuando tenían 11 años, gracias a que había alguien en su vida en ese momento, Sí. pues que tenía, digamos, que tenía esos conocimientos o ese interés en su cultura y en su historia, ¿no? Bueno. O sea que la lucha se gana, pero cuesta. Bueno, pues, como decía esa expresión de la fama que cuesta, y que la famosa serie esta de baile, ¿no? Yo estaba contestando a un digamos que también de sanidad. Me tienen ahora con los cambios que no veas, de un mensaje que me mandaban, y bueno, hay un disloque con eso tremenda. Isidro, no quiero terminar el apartado contigo sin recordar lo que me decías, ese llamamiento nuevamente a todos los ciudadanos con respecto al tema de las cañadas del Teide, ¿verdad? Cerraron el fin de semana por nieve. Abrieron ayer. Craso error, porque ayer arriba fue un destrozo, fue un desastre, y no vamos a martillear sobre frío porque ya lo hemos hecho un montón de veces. Un caos absoluto en las carreteras, en las cañadas,
toda una parte de la carretera ocupada por coches aparcados donde no debían, y con lo de no debían significan que en la cuneta pones un coche, está nevado, debajo están plantas y demás, o sea, además del desastre ecológico, el desastre de control y demás, que les cae otra pequeña nevada ahí arriba ayer y los deja cerrados en el parque. Horas para llegar desde las minas de San José hasta la zona del teleférico, un atasco absolutamente increíble, y no vamos a hablar de la cantidad de basura que habrán tenido que o tendrán que sacar una vez que mucha de la gente, porque no todos, pero muchos van arriba, utilizan lo que quiera que utilizan para patinar por aquí o por allá y luego lo dejan atrás. Yo escuchaba ayer a Jaime Coello hablando de ello, precisamente. Sí, hoy han vuelto a cerrar el parque. Y de acuerdo, o sea, hay nieve ahí arriba, la nieve se convierte en hielo, durante el día se derrite, corre por la carretera, llega a la noche, se congela y se forman placas de hielo, y han vuelto a cerrar Vilaflor, La Esperanza y La Orotava, pero en parte también pues porque tenemos un problema con el COVID-19, y lo que no se puede esperar es que con los consejos que se están dando a una población en una isla donde tenemos unos números que nos tienen en la fase 3 de riesgo, y que se reúnen pues miles de personas ahí arriba en una especie de carnaval que no termino de entender, porque sí, la nieve puede ser bonita, sobre todo donde no la tenemos constantemente y demás, pero tienes que sopesar los riesgos y tu obligación como ciudadano, y ahí ¿sabes lo que pienso? Ahí tenemos un suspenso absoluto. ¿Sabes lo que pienso, Isidro? La idoneidad de ponerle barrera, de custodiar el Parque Nacional con una policía, con unos guardas jurados como deben ser, que lleguen y digan, no señor, usted utilice, ¿dónde va usted? Venga para acá, que multe si tiene que multar y que tenga que poner orden arriba. Lo que no se puede hacer es los botellones fin de semana y los tenderetes que siempre hay, ¿no? Creo que es el único parque nacional de este planeta que está abierto al público a cualquier hora del día y de la noche, a cualquier persona. Vete, intenta entrar en Timanfaya. Intenta entrar en Timanfaya a las 6, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10 de la noche. A ver si puedes. Intenta entrar en Yellowstone, el primer parque nacional de la historia de este planeta. A ver si puedes. Pero aquí te encuentras que la carretera está abierta y te vas hasta la cocina, como dice el otro. O sea, pero viene siendo así desde siempre. ¿Y por qué? Es porque tenemos una carretera que cruza desde el norte hasta Vilaflor. También hemos tocado ese tema. Bueno, yo conozco a lo largo de la historia gente que incluso ha ido arriba a buscar piedras, ha ido a buscar arena, ha ido a buscar de todo. De hecho, incluso algunas compañías o de grabaciones de películas, lo que sea. Y hubo una incluso muy famosa que quería cambiar el entorno metiendo una pala para una locura. ¿Cómo vas a tocar tú eso ahí? Eso es de todos los canarios, hombre. Sí, por mucho dinero que tú tengas para decir, no, quiero quitar esta piedra, la quiero poner allí. ¿Cómo no? Perdón, no. Esa piedra se queda ahí porque siempre ha estado ahí. ¿Cómo usted va a cambiar el ecosistema solamente porque queda mejor en su película como atrezo o como escenario natural? No, hombre. Entonces, así, mientras no sepamos nosotros valorar lo que tenemos, no lo querremos, no lo sabremos. Es como aquel que nunca se ha parado a pensar quiénes son sus padres, sus madres, sus hermanos, su esencia. Claro, basta que después tengas un problema para cuando te des cuenta de lo que tienes y lo que has perdido, ¿no? Pues nosotros de aquí queremos ante todo hacer ese llamamiento para que quieran más a la tierra, a su madre, que es también la madre de todos los canarios, y esperemos que en esa actividad, haya. Yo soy de los que opino de que sí, yo qué quiere que le diga abiertamente, que se tenga que poner una barrera, que se tenga más control sobre el Parque Nacional del Teide, que haya una policía jurada, unos guardas jurados, como se estila en otras partes bueno, y de hecho hubo, ya no es lo mismo que antes, pero hubo muchos guardas jurados, algunos de triste recuerdo, todo hay que decirlo, pero que también se guardaba mucho más antes del monte que ahora, Estamos hablando de un problema que solo hay una herramienta para solventar, Isidro, y es la educación. Sí, yo también totalmente de acuerdo, pero claro, hoy mismo yo que hablé sobre los gabinetes y sobre los museos y tal, y hablé de tanta gente que mucha gente no sabrá ni quién es Sioranescu, ni quién es Sabino Bercelot, ni tampoco Juan Betancur Alfonso, son
ausente, es tan ausente de los estudios que se realizan en institutos, incluso hasta en la universidad, si no vas a estudiar específicamente la carrera que te toca. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de una historia perdida, pero que nosotros desde aquí, recuerden, hacemos hincapié en que tienen que buscarlo, búsquenlo. Si quieren enterarse de lo que va la cosa, pues ya saben, Juan Betancur Alfonso, Sabino Bercelot, así, solamente con ponerlo en la red ya tienes información. Busca después sus libros, léelos, porque estarás leyendo la historia también de nuestra tierra, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Pues muy bien, 30 minutos. Terminamos el periplo en el día de hoy con el amigo Isidro Cedrés y seguiremos dándole de lo bueno. Bueno, hay una triste historia en cuanto al puerto de la Cruz, que se acaba de parar nuevamente ese proyecto del Parque San Francisco. Dicen que sí es muy caro, que van a redefinirlo y demás. Y yo estos días, hoy por cierto, murió, ayer o hoy, es un periodista sevillano, no me acuerdo el nombre ahora, discúlpeme, pero muy afamado, que fue uno de los que también hizo, junto con gente de aquí, el otrora Festival de Cine Ecológico de Puerto de la Cruz tuviese lugar en el planeta. Fíjense ustedes, no pusieron nuevamente en el mapa y que lamentablemente se acabó con ello, ¿no? Pues bueno, todo eso también se pueden hablar y se puede también reflexionar sobre nuestra querida ciudad turística, ¿eh? Vale, una última cosa, un último pensamiento, por decirlo así. Venga. El hecho de que en La Palma haya una piel de ciervo en un cuerpo momificado del siglo XII no significa que nuestro ADN mitocondrial tenga orígenes vikingos, ¿eh? No. Que la gente se me echa a correr rápido, y lo que hemos estado hablando es de lo que pudo haber sido perfectamente una parada ocasional, abastecimiento, lo que sea, porque sabemos que incluso entraron por el Guadalquivir y se metieron por el Mediterráneo. Bueno, de hecho sirvieron de guarda y escolta al rey de Constantinopla en su momento también, porque eran los mercenarios más duros que habían en el planeta. Pero si pasaron por aquí, está claro de que ni oro, ni joyas, ni nada por el estilo, así que a lo mejor un saco gofio para seguir viaje, y a cambio te doy la piel esta que te gusta mucho. Ay, amigo, ay tu katana. Amigo, será hasta la semana que viene. Un abrazo, Isidro. Para atrás ni para coger impulso. Ya como lo sabes, venga, un abrazo, ¿eh? Igualmente. Ay,